no existe una sensación más positiva que haber sentido que pudiste lograrlo. Entonces, yo decía, ¿cómo llevo a esta persona que no quiere vivir a sentir esa sensación? Porque cuando tú te sientes capaz de sobrevivir la vida y que tú eres el que está manejando ese barco, no hay mejor sensación de libertad. Ujú. Entonces, para que pueda sentir esa sensación de libertad, tengo que haberme sentido capaz. Y para sentirme capaz, tengo que haber sentido logro. Y para poder sentir un logro, tuve que tener un objetivo. Y para poder tener un objetivo, tuve que tener una motivación que me levantara. Y para tener esa motivación, tuve que haber tenido que tener un propósito Sí, trascendental. y tienes razón. Y aparte, curiosamente también, entre más te cuesta, más lo disfrutas. Creciendo con Gaby Ruiz. Gaby, bienvenida a Creciendo. Un gusto tenerte aquí Bueno, con nosotros. no, para mí un súper placer. Muchas, muchas gracias. Platícame, eh, ¿entraste a estudiar ingeniería industrial? Eso quería mi papá, pero entré a diseño industrial. Diseño industrial. Diseño industrial y pues la realidad era que querías estudiar medicina, ¿no? Y fue algo que pues te exigió tu papá que te metieras a ingeniería y te metiste a diseño. Pues Cómo fue esa etapa? Platícame un poco de tu niñez. Pues mira, yo creo que eran otros tiempos, ¿no? Y entonces uno se guiaba mucho por el camino de los papás, obviamente también no nada más los tiempos, sino la cultura, el espacio, la ciudad en la que vivía, ¿no? El contexto de mis padres y demás. Pues tiendes a hacerle caso a lo que tus papás deciden y a veces, aunque no quieras, no es que les hagas caso, es que sea a fuerza. Ujú. Entonces, cuando yo era chiquita, a mí me fascina el tema de la naturaleza y los animales, Ujú. muchísimo. Entonces, siempre dije que iba a ser más bien veterinaria. Y de Ok. ahí salté a médico, ¿no? Porque era como chistoso. Viví en Guadalajara, o sea, Ujú. crecí en Guadalajara, pero soy de México, crecí en Guadalajara. Y justo la zona donde vivía estaba, te lo prometo, que terminaba la calle y empezaba el maizal, Ujú. así literal. Entonces nos metíamos a robarnos los elotes. Era este mix de ciudad con campo, literal, a un paso de mi cuadra. Ujú. Entonces nos metíamos al campo ahí a robar los maizales y obviamente llegaban los chamacos que cuidaban esos espacios con caballos. Yo estaba como por la parte de la autónoma y la autónoma tenía un gran espacio, todo lo que es zona de Andares y esa zona, si alguien conoce Guadalajara, Sí. esa zona pues era campo. Ahí terminaba, cuando yo vivía ahí, eran los principios de ciertos residenciales que se hacían por ahí. Entonces, era campo y estamos en la primavera, que es un bosque que es como ya la parte de fuera de la ciudad. Y pues nos perseguían los caballos. Ay, qué Entonces había padre. vacas, de repente veías así. Mi mamá tenía, bueno, todas las casas teníamos como un jardín amplio en la parte de enfrente de la casa y le gritábamos a mi mamá literal, ¿eh? Vienen las vacas, mamá, pues para espantarlas, porque si vienen se comían las flores del Ajá. jardín. Wow. Y y bueno, Como rancho. era un rancho, pero yo Ujú. tenía esa parte, ¿no? Aunque no vivía en un rancho, mis papás eran de México, nacidos en otros estados, pero viviendo en México. Pues eran muchísimo más citadinos, pero bueno, el caso es que el tema de los animales me fascinaba, luego así como que dije, bueno, medicina, porque me encantaba la biología, ciencias naturales, todo eso me fascinaba. Y pues, mira, yo creo que como muchos hemos pasado por circunstancias adversonas, ¿no? En la adolescencia, mis padres se divorcian y yo la verdad la pasé muy mal, Ujú. porque yo sí era hija de mi papá, ¿Qué edad tenías? 15 cuando se divorcian. Ok. Pero bajo un divorcio complicado, ¿no? Como todos los divorcios son Sí. complicados. Y digo, hay temas que por respeto a mi familia, no, pues no comento. Y a mi madre que quiero tanto y está viva, bendito Dios. Y mi padre, bueno, pues anda por allá. Ujú. Pero digo, anda por allá en Ujú. en los otros mundos. Ajá. Seguro me oye. Y yo era muy, muy, muy hija de mi padre. Aparte, físicamente, soy quizás la única que se parece a él. Ujú. Y pues la verdad es que todo lo que decía yo lo hacía. A que no Fíjate, te atreves a treparte a la rama, no, bueno, pues iba corriendo y me subía. Entonces, cuando tengo que tomar la decisión de la carrera, yo tuve, eh, y no, digo, no me da ni pena ni nada por el estilo de decirlo, pero yo tuve un trastorno alimentario muchos años. Entonces, comenzó por ahí.
Cuando Ujú. mis padres se divorcian, comenzó por ahí, pero pues te estoy hablando hace muchos años. ¿Cuántos son? ¿38? Suena muchísimo, pero bueno, no tantos. Tenía 15, pues. Y ahí no 30 ¿no? Ya es la Sí, edad de alguien, este, director de alguna empresa. Bueno, exacto. eh, Bueno, los 50 son los nuevos 40, ¿no? ¿estás de acuerdo? Sí. No, yo estoy casi a los 50 de los 50, ¿no? Y bueno, pues la realidad es que bajo todo ese, digamos que marabunta de situaciones en la preparatoria, pues yo creo que cuando decidí tomar la decisión de qué carrera iba a tomar, pues más bien me orienté, la verdad, ¿lo digo? Sí, Al Tin Marín. De ok. Tin Marín de Doping Güey, Cucarapacatita fue, y esta fue. Porque mis amigos estaban en el ITESO. Guadalajara es como el Leviaro de acá, ¿no? Sí. Y mi casa estaba muy cerquita a la Autónoma. Entonces mi papá, que era bastante aprensivo, no te vas a ir manejando hasta el ITESO, que era así como irte a, pues, al campo también, ¿no? Sí. En ese entonces así era el ITESO. Y no, es una escuela muy pequeña y Autónoma era en ese entonces muy grande. No, Autónoma. Y yo, ¿con quién? Si todos son de fuera, ¿no? Son foráneos. Si yo soy jalisquilla, nada. Ujú. Y mis amigos eran de ahí. Bueno, el punto es que llegué el día anterior a que iban a cerrar las inscripciones. Mi papá me dijo, mijita, mañana, si tú no tienes carrera, mañana mismo nos vamos a Bastos y ahí con mi cuate fulano, mi papá tenía una empresa de empacadora de, A de chambear. frutas secas, sí, y pues no creo que te dé más que pa' cajera de afuerita. Y la verdad es que las trataban no muy bien porque yo ya había ido, ¿no? Ujú. Y dije, ay, no, pero lo sentí real. Entonces ya llegué y dije de Tin Marín, medicina no quise estudiar, pues la verdad es que me dio flojera. Ujú. Dije, ¿tanto estudiar? Ay, no. Entonces fui a la Autónoma, al lugar que no me encantaba, vi el centro de diseño y dije, ay, pues se ve bonito, está bonito, me gusta hacer manualidades. Ujú. Y de Tin Marín, así fue. ¿Y de dónde sale tu vocación para que después te definieras y que dijeras, voy a estudiar psicología? Pues mira, yo creo que muchas partes, porque si bien decías, ¿no? O se decía hace rato, yo fui muy hija de mi padre, pero también fui una muy buena observadora de mi madre, que Ujú. es una mujer como muy echada para la gente. Entonces, esa historia de mi madre con mi abuelo y cómo era mi abuelo y demás, se me hacía muy interesante. Mi abuelo era un hombre que fue en su momento político, digo, un ingeniero, pero no era político de política, sino se dedicaba a la secretaría de, ya sabes, había pesca, forestal, caminos, puentes y eso, pero era muy cercano a la gente. Entonces, mi madre también era así. Y yo me crié en Guadalajara, o sea, la primaria, preparatoria y hasta la prepa, pues, en colegios católicos. Ujú. Y la parte de la misión, de las misioneras, porque todas eran misioneras, se me hace increíble. Entonces, estuve en el primer, em, era un grupo que íbamos como a ayudar gente. A mí me tocó ir primero a un asilo de ancianos, no me encantó, y me cambié a uno de niños huérfanos y Ok. niños de mediodía que generalmente eran hijos de mujeres prostitutas, Ujú. hijas, porque era de puras niñas, y las dejaban ahí para que no estuvieran con las mamás en el tiempo de trabajo, ¿no? Ujú. Y la verdad es que fue un momento que me fascinó y sentí que tenía algún sentido lo que estaba haciendo y el por qué respiraba, ¿no? Y era chamaquita, tendría 12 años. Ya ves cómo hablo como jalisquilla, chamaquita. Bueno, era pequeña y pues tenía 12 años y de ahí en la preparatoria, que también estuve en una escuela católica, que era el Cervantes, teníamos un grupo de amigos y nos íbamos a dar catecismo, yo no, pero íbamos a dar catecismo, yo los acompañaba ahí a jugar con los niños y hacíamos la casa y le ayudábamos a la gente a conseguir todo eso me fascinaba. Entonces, yo creo que la mezcla de gustarme la medicina con la parte de la ayuda a la gente, pues era como la integración de estas dos partes, pero la verdad que jamás pensé en psicología, pensaba en medicina. Ujú. Y cuando a mi papá le comenté esto de, bueno, quiero estudiar psicología porque pues medicina se me hacía too much, ¿no? Y la sangre la verdad no era mi máximo. Mi papá me dijo, mija, ya estás media laquita, no le vamos a dar más para allá.
Ujú, Y pues no, él decía, no, 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 carreras nada más existen tres: medicina, ingeniero y abogado. ujú. Ingenieros y abogado cabe decir que es lo que son mis hermanos. Y yo iba para el único médico, pero bueno, soy la única en salud. Ya, ya. Fíjate que es curioso, ahorita que me estabas platicando tu historia, tenemos bastantes cosas en común de chico. Digo, mis papás, igual de la Ciudad de México, después se fueron a vivir al extranjero, Estados Unidos, regresaron, vivieron en Guadalajara, Mm, y mi mamá, pues su familia siempre vivieron en las lomas. em, y mi mamá pues, quería vivir en las lomas, pero cuando llegan, eh, pues mi papá encuentra una oportunidad y nos vamos a vivir a un lugar que se llama Vista del Valle, que está un poco lejos, pero era un poco como dices, o sea, era literal, no había absolutamente nada. Nos metieron a la escuela en las lomas porque mi mamá dijo, pues vamos a vivir aquí 1 o 2 años y se acabó. Em, pero no, pues ahí viví creo que 10 años o algo así, o ah, sea, no, bueno, pues de literal de que nací a 10 años, salías a la calle y era irte a la montaña y era todas las libertades de lo que te puedas imaginar, ¿no? Y también, curiosamente, digo, más ligado a mi hermana, pues es como pues, la hija de mi papá. O sea, mm, tú ves a mi papá y mi papá ve a mi hermana y se le cae la baba, ¿no? Digo, independientemente somos dos hijos, mi hermana y yo, y digo, hay mucho cariño entre todos, pero pues yo era más como de mi mamá y mi hermana más de mi papá, ¿no? Y muy similar el tema de, ya sabes, oye, mi hijita, pues vamos aquí, vamos allá y vamos de viaje y vamos a correr o vamos a caminar o vamos a... Entonces se me hace curioso porque las similitudes, ¿no? Hablas que el alma necesita un propósito, ¿no? ¿Cómo encuentras tu propósito? qué buena pregunta. Mira, yo creo que el día de hoy hago mucho de aquello que he aprendido. Entonces, yo digo que tengo un postdoctoral, doctoral y postdoctoral de la vida, Ujú, porque parte de lo que me ha gustado hacer y aparte ha sido sincrónico, ¿no? Es que la gente encuentre un propósito. Porque la ujú, gente con depresión, tú sabes que me dedico muchos años, me dediqué 14 años específicamente a ver gente con depresión crónica recidivante. O ujú. sea, los que ya se habían tratado Suicida. de suicidar. Ujú, Y el principio de todo era, pues, ¿cuál es el sentido de la vida, no? Imagínate, pues, en el profundo sentir de ellos, pues, no existe ningún objetivo. Entonces, yo creo que es una mezcla de varias cosas. Y el día que me di cuenta que lo que me gustaba era el ser humano en sí, el organismo del ser humano me parece extraordinario. Y voy a decir algo que va a sonar medio no tan lindo, ¿verdad? Pero yo tenía perros y me encantaba entrenarlos. ujú. Y después me di cuenta que el ser humano, a fin de cuentas, somos animales y que tenemos una mente que a veces nos perturba y nos hace daño, y que las experiencias de vida a veces no las elegimos nosotros, nos tocó o Claro. pasaron. ¿Y cómo puedes resolver algo que tú no elegiste vivir, pero sí te impactó y te hizo daño? Y Ujú, eso hizo que tú sientas que la vida no tiene un sentido más profundo de lo que estás viviendo, de lo que te hicieron sentir, por aprendizaje, a eso me refiero, que la vida era. Entonces, yo creo que para mí, cuando empecé a entender que la psicología podía ayudar al otro a despertarse de ahí, a salir de ahí, a quitar condicionamientos, a dejar de ver, incluido con esta pasión que yo tenía por las ciencias naturales, ¿no? Por los animales y por el cuerpo, pues hace cuenta que fue un detonador en ese momento. Entonces dirías, a ver, tu propósito, entonces al darte cuenta de esto es ayudar a las personas. Y en primera instancia, de sacarlas de la depresión, es que encuentren un propósito. Yo creo que para poder sacar a alguien de un hoyo,
tiene que tener un por qué quiere salir del hoyo, Ujú. ¿no? Y a veces cuando la depresión ya es muy fuerte, que es cuando pierdes el sentido de vida, la esperanza, ¿no? Hay que buscar un propósito. Entonces, por eso, para mi punto de vista, cuando existe depresión, digo, este tema de ahorita Simon Sinek, ¿no? Habla de el por qué, tu por qué, pero eso es ahora y se estaba aplicado a las empresas, pero estoy hablando de hace, empecé yo a ver pacientes en 1997, o Ujú. sea, hace Ya ¿cuántos fueron? un rato. Un rato. Bueno, y cuando empecé a ver, porque pues, no había mucha información sobre la depresión, em, me di cuenta que había algo interesante dentro de los seres humanos y es que hay una emoción, a ver si tú me dices cuál es, ahora te lo voy a preguntar yo. Hay una emoción, sentimiento, como lo que vamos a poner, una sensación, sentimiento, emoción, que es la única que no la puedo comprar, no me la pueden regalar, no la puedo robar, no la puedo heredar. No, no, la tengo que hacer yo. Solamente depende de mí. Una emoción, Es una emoción mezcla de sensación, sentimiento pero positivo. positiva. Ajá. Em, esperanza. Solamente la puedo provocar yo, que a lo mejor es como un sentimiento. ¿Cuál? A través de esa acción, de una acción, provocas eso. Y es la sensación de logro, Ok. ¿no? Maslow le decía Ujú. autorrealización, pero la sensación de logro no existe una sensación más positiva que haber sentido que pudiste lograrlo. Entonces decía, ¿cómo llevo a esta persona que no quiere vivir a sentir esa sensación? Porque cuando tú te sientes capaz de, de sobrevivir la vida y que tú eres el que está manejando ese barco, no hay mejor sensación de libertad. Ujú. Entonces, para que pueda sentir esa sensación de libertad, tengo que haberme sentido capaz. Y para sentirme capaz, tengo que haber sentido logro. Y para poder sentir un logro, tuve que tener un objetivo. Y para poder tener un objetivo, tuve que tener una motivación que me levantara. Y para tener esa motivación, tuve que haber tenido que tener un propósito Sí, trascendental. y tienes razón. Y aparte, curiosamente también, entre más te cuesta, más lo disfrutas. Y la cuestión es que, y tienes toda la razón, cuando sales de ahí, ahorita estaba escribiendo justo con una persona y entonces le estaba comentando, ya me habían preguntado de que los fracasos y te dije, uy, corazón, te puedo poner una Ujú. lista. Entonces me decía un rato más y le dije, un aprendizaje más, ¿no? Eh, y yo creo que te empiezas a aventar, te arriesgas, pero obviamente medido, ¿no? Y digo, por eso he hecho otras cosas con esta temática de arriesgarte, de sentir la fuerza, no nada más siendo como un temerario, ¿no? Que lo que quiere es la Ujú. adrenalina, sino que te atrevas a respirar, a vivir, a sentir que vas para arriba y sobre todo esa sensación de lograr que no importa la recompensa del logro, o sea, no importa el final, o sea, gané mucha lana, éxito, bueno, dinero, mucha dinero, gané éxito, reconocimiento, eso no es importante, ese es el final, ese es el resultado. Lo Ujú. interesante es la experiencia Sí, y esa sensación final de decir: "Pude". sí. Y aparte, sabes que yo creo que hoy en día, digo, cada vez más, yo creo que en México no tanto, culturalmente hay un poco menos de temor al fracaso. En México el fracaso todavía sigue, ¿no? Creo que culturalmente, por ejemplo, en Estados Unidos, que estamos muy vinculados con Estados Unidos, el tema de explorar, echarte para adelante y decir, no importa, ¿no? O sea, si fracasas ya es una nueva forma que te diste cuenta de cómo no jaló. Hay otras mil posibilidades. Y el que te animes y que pierdas ese miedo, súper importante, porque si no siempre te quedas con el hubiera, ¿no? Y si lo hubiera hecho, y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho diferente, y te quedas con ese sentimiento. Pues yo creo que es un sentimiento bastante negativo hacia ti mismo, ¿no? Sí. Porque se siente como una cobardía de no haberlo hecho. Y mira, yo a mis clientes les digo: "Nadie se va a morir por ti, querido, Ujú. nadie", ¿no? Y a veces yo pienso, esta es una percepción mía,
o un comentario mío, pues, que la vida es un juego y tú juegas el juego. Bien que mal, arriba o abajo, finalmente tú volteas para atrás y en el momento que dices: "Lo intenté, no me salió y me volví a parar", eso es, ¿no? Sería el logro. Dices: "Puedo confiar en mí", me puedo ver padrísimo al espejo y decir: "Guau". Yo creo que lo que dices es una parte muy razonable, sobre todo porque en el latino es todo un tema que me explayaría muchísimo, ¿no? Ujú. Pero es un tema que a mí me gusta, porque me gustan mucho las culturas, me gusta observar los pueblos, etcétera. Pero el latino sí tenemos un tema todavía de la percepción del otro, Ujú. cómo me percibe el otro, ¿no? Y seguimos viviendo como que la ropa sucia se lava en casa. Por eso ahorita que te dije: "Dispara, dispárale, Sí, vamos a abrir las cosas". A mí se me hace muy sanador, no nada más para uno cuando abre las cosas y siente su vulnerabilidad, porque somos humanos. Es una mentira pensar que existe el alto, fuerte, fornido, bueno, sí existen, pero pero no existe siempre esa fortaleza absoluta, no pudo haber aprendido si no fue a partir de la vulnerabilidad, claro. Todos tenemos ropa sucia a fin de cuentas. todos. Lo que pasa es que creo que también, como dices, culturalmente el latino, pues buscas uno en ti mismo, pero también alrededor de tu familia y demás, esa protección, ¿no? Y el ante los ojos de todos los demás de, pues como no quieres perjudicar a nadie, em, ni quieres hablar de las cosas del pasado que tuviste o demás, porque pues, primero es la familia, ¿no? Entonces Ujú. tienes que proteger a los que están cerca de ti y eso incluye todo tu círculo, ¿no? Entonces, esa parte vinculada de que si hago esto, primero, ¿cómo me puede afectar? ¿Cómo me van a ver? ¿Cómo me van a calificar? Ujú, ujú. Desde los que más quiero, empezando por mi familia, este, puedo quedar mal, puedo esto. Entonces, como que tenemos que romper esos paradigmas, ¿no? Sí, y sabe, y totalmente de acuerdo. Yo creo que también tenemos muchas creencias, dada nuestra cultura, esta integración de ambas culturas, judeocristiana, etcétera, que nos tiene un poco como en esta posición a veces de buscar esta perfección idealista, ¿no? Ujú, Que existiera como si un ser humano pudiera llegar a ser una especie perfecta, que no existe. ujú. Entonces, eso nos hace sentir que tengo que mostrar esa perfección, pero a los demás, no nada más hablo, por ejemplo, los padres a los hijos necesitamos mostrarles fortaleza, pues, para que el niño no diga: "Pues, ¿quién me está llevando en este barco?", ¿no? Pero sobre todo hacia lo externo. Ujú. Entonces, como que queremos aparentar esta parte, no es malo, es humano. No es malo, es humano, pero yo creo que nos falta un poco de conciencia interna para poder entender que a veces hacemos las cosas hacia lo que está afuera, por eso el resultado se vuelve tan importante Sí, y no el proceso. Y la fortaleza está en el proceso, no en el resultado. El resultado, el día que se va, que se nos cae, y no, que se nos cae el dinero, perdemos todo, ese día entonces nosotros nos tiramos. La parte más profunda creo que tiene que ver con que podamos entender que de verdad al hacerlo, no al pensarlo, está muy bonito decirlo, pero hay que hacerlo, hay que sentirlo, hay que vivirlo. Y de a pasitos, ¿no? Uno se va equivocando de a poquito para ujú. lograr mucho. Sí, 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 totalmente. Y fíjate, me gustaría vincular eso porque a fin de cuentas, todo lo que vivimos y todo lo que reaccionamos ahorita lo decíamos culturalmente, ¿no? En Latinoamérica y cómo hay diferentes culturas. Y va vinculado a la forma en la que vivimos, nos educamos, Ujú, nos educaron, y pues un poco en la comunidad en la que vives. Y vincularlo con lo que estamos platicando anteriormente, eh, de la depresión, ¿no? O sea, la depresión, pues a fin de cuentas sale de esa parte, ¿no? O sea, ¿qué viviste en tu infancia? Ahorita tú comentabas, híjoles, pues es que a mí a los 15 años se divorciaron mis papás y me pegó de X forma. Y el trastorno alimenticio y te pega de A, B o Z, ¿no? Y puede ser desde un divorcio o de un maltrato, de un abuso, no necesariamente físico, emocional, mental, lo que fuera, y te lleva a que pues
tienes temas, ¿no? O sea, Sí, tienes issues que tienes que resolver y esa depresión, el tratarlo, pues no es fácil. O sea, están las terapias y por eso hay gente especialista como tú que ayuda a la gente. Y en ese sentido te quería preguntar, tú has trabajado con una técnica EMDR, ¿no? EMDR. Platícanos de esa técnica, ¿qué es, cómo funciona, cómo entraste a usar esa técnica? Pues mira, MDR realmente nace para tratar el PTSD, o sea, el Ok, estrés post-trauma, postraumático. sí. Ujú, El trastorno de estrés postraumático, porque el estrés postraumático es natural después de un evento adverso, pero ujú, el trastorno de estrés postraumático ya es cuando se instaló una problemática, ¿no? ujú. Entonces, ay, me vi muy No, 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 técnica. perfectamente claro. Y bueno, y entonces yo hace, te digo, unos Unos buenos añitos. años, trabajaba en una clínica con unos psiquiatras, que son unos psiquiatras que están como muy en la vanguardia, ¿no? De Ujú, la psiquiatría en México. Y tuve la oportunidad de estar con ellos, pues, y en algún momento me platicaron de una terapia que se llamaba EMDR, que era para trabajar con memorias adversas que se quedaban enquistadas de una forma no correcta, ujú. y estas enquistamientos de repente pues salen y te hacen hacer cosas o sentir cosas que no son adecuadas. Como yo veía pacientes con depresión crónica recidivante, eso significa esos pacientes que están en un estado distímico. Distimia es como una depresión bajita, así Ujú. se llamaba antes, pues, es una depresión bajita, como un estado de, pues, Como va silenciosa. como con la nube negra, Ujú. ¿no? Va caminando con la nube negra Sí. y muchas veces está asociado a un tipo de personalidad depresiva, pues. Y la depresión mayor, que sería ya el cuadro de una depresión que todos conocemos, hemos escuchado, ¿no? Que no te quieres levantar de la cama, etcétera. Hay una parte bioquímica ahí muy interesante. Por eso la depresión no es que me vaya, me arregle, me ponga linda y entonces ya me siento mejor. No, la depresión realmente es una enfermedad, ¿no? La Ujú, bioquímica está trastocada, por ponerle un nombre. Entonces, pero yo me daba cuenta que esos pacientes que yo veía con depresiones de mucho tiempo, 7, 8, 9, 10 años medicados, etcétera, que no salían, y la percepción de la vida seguía siendo negativa, por más que le debatieras la creencia. A ver, yo veía gente que tenía una situación socioeconómica y sigo viendo eh, a esas personas en una situación socioeconómica bastante positiva. ujú. Entonces, uno como que atribuye que la depresión tiene que ver a veces con la pérdida de dinero, con la pérdida de amistades, con la pérdida de muchas cosas, pero tú podías ver a estas personas que realmente no tenían una problemática enorme, pero sí podías ver que en su historia habían habido pérdidas muy fuertes o habían habido situaciones adversas de vida prolongadas, Ujú. ¿no? Peleas de los padres, divorcios de los padres, a lo mejor un quebranto económico, situaciones muy complejas, ¿no? ¿Cómo le quitaba yo no como, es un condicionamiento que tiene que ver con lo malo siempre va a pasar, no va a Ujú. haber algo bueno. Entonces la esperanza se pierde. Y vas caminando, pues todos encontramos baches, pero alguien que ya tiene esa tendencia porque aprendió que la vida siempre va a haber problemas y la vida es dolorosa porque vivió experiencias adversas, pues le sucede una situación negativa y entonces vuelve como a dispararse el recuerdo emocional de todas esas vivencias anteriores. E inclusive hay vivencias que ni siquiera son de ellos, son de los padres. Ujú. Y los chamacos siguen actúan, estoy hablando de chamacos de 25 años, que son los que veo a partir de los 20 para arriba, y veo más bien grandecitos, ¿no? Eh, pero te das cuenta cómo esas experiencias detonan en el presente situaciones similares, Sí. o eran situaciones similares y despierta o detona la misma emoción. Sí, como dicen del linaje, ¿no? Que se va repitiendo, ¿no? Ay, que ese es también, ¿no? El Ujú, trauma, transgeneracional, ujú, que más bien es como si la historia de los padres, pues, la vas pasando al niño. Entonces, la percepción que tengo yo de la vida, pues, se la paso a mi chamaco, pero si yo estoy deprimida, pues, se le va a pasar una percepción distorsionada de la vida de acuerdo a mi historia, a mi vivencia. Entonces, cuando yo empecé a escuché en ese entonces era el que se encargaba de MEDER México, con una asociación, sigue existiendo la asociación. Dije: "Híjole, si eso sirve para estrés postraumático", porque él hablaba de estrés postraumático y sobre todo para temas, por ejemplo, de violencia, ¿no? ujú. Para abuso sexual, etcétera, todo lo que es trauma, psicotraumatología, pero estoy hablando de un evento adverso amplio.
Ujú. Y dije, si eso sirve para eso, pues debe de servir para de estas depresiones crónicas que han vivido eventos adversos repetidos. Sí. En ese entonces, estoy hablando de un tema, el DSM, que ahorita tenemos el DSM-5, todavía no salía un apartado de trauma. Antes se pensaba pues, que los trastornos mentales, ¿no? Se daban por... Había etiología, pero no se contemplaba mucho el estrés y los eventos adversos y el trauma. No se evaluaban tanto para entender que la patología, por poner un nombre así, no me encanta esa palabra, presente en un paciente tenía que ver con estresores antiguos. Ujú. Entonces, bueno, cuando lo escucho, yo estaba en ese entonces, me invitan a trabajar, a formar parte de un equipo para trabajar en el Centro de Neurorehabilitación del Ángeles, que acababan de abrir, lo estaban abriendo, 2004 y 2005. Me invitan a trabajar allá y el psiquiatra, uno de los psiquiatras con los que trabajaba, en su momento fue el director del Instituto Mexicano de Psiquiatría. Y entonces Ujú. él es el que me invita, junto a otra terapeuta, a entrar como grupo de apoyo psicológico al hospital, al Centro de Neurorehabilitación del Ángeles. Entonces, entro a trabajar ahí y entonces estudiamos MDR. Ok. Y de ahí como que dije, qué caray, pues me está gustando esta cosa y yo creo que tiene mucha lógica si el trauma es lo que provoca muchas veces estas depresiones cronificadas, pues si puedo trabajar con los eventos adversos y las memorias, porque trabaja con la memoria, pues puedo resolver la depresión, que la próxima vez que vuelva a encontrar una piedrita, pues no se caiga. ¿Y cómo funciona? EMDR significa Eyes Movement Desensitization and Reprocessing, o sea, Ok. reprocesamiento y desensibilización por movimiento ocular. Ok. ¿Cuándo movemos los ojos naturalmente los seres humanos? Automático. Ay, no, ¿ves que soy maestra? Exacto. Bueno, pues en el sueño. Cuando estamos dormidos, Sí, así, el ¿no? MOR, movimiento ocular rápido, Ajá. o REM, Sí. ¿tú te acuerdas de Exacto, REM? claro, claro, claro. Estabas muy chiquita, ¿va? No, pero El Rapid Eyes sí, sí, Movement. sí, sí, sí. Fíjate que qué curioso, digo, porque ya sabes, las apps estas para dormir, ¿no? Que viene el Deep Sleep, el REM y todo eso. Ujú. Y yo sabía del REM, pero no lo había, o sea, no sabía que era el Rapid Eye Movement. Qué Y fíjate, curioso. sí, ese proceso del movimiento ocular rápido se evalúa, que es cuando el cerebro está tratando como de archivar la información. Es bien interesante el sueño. Por eso el sueño es importantísimo, ¿no? Y cuando Ujú. tú ves un problema de estrés prolongado, por ejemplo, burnout, que también a lo que más me dedico últimamente después del post-COVID, que ese es un tema, ¿no? Ujú. Yo tengo mi teoría. O sea, mi teoría es que obviamente vivimos un estrés prolongado 3 años de COVID. Sí, Todo difícil, pero bueno. Pero para la gente, por ejemplo, que está en un estrés prolongado y tiene un burnout, y empieza a tener problemas de sueño. Y el sí. sueño es un tema bien interesante. Pero bueno, esta terapia que se origina en una clínica de sueño, Francine Shapiro se llama la que es la creadora y que al parecer encontró un sistema que tenemos naturalmente los seres humanos para reprocesar información. El tema del reprocesamiento de información ya se daba en las terapias cognitivo-conductual, que son la terapia cognitivo-conductual es la terapia, estoy hablando en general, Ujú. que nace de las neurociencias. Ujú. Es la única, no hay otra, es esa. Pero obviamente esta terapia amplia se ha ido dividiendo en terapias con técnicas específicas y demás, ¿no? Entonces, cuando ustedes oigan terapia cognitivo-conductual, lo que hay es un terapeuta que se dedica a las neurociencias, Ok. ¿va? Entonces, bueno, esta terapia, persona, Francine, trabaja en una clínica del sueño y ella era terapeuta conductual. Y veían en la clínica del sueño que el movimiento ocular de alguien que no tenía PTSD, trastorno de estrés postraumático, perdón, Sí, sí, trastorno sí, de sí, estrés está claro. postraumático, Ujú. eh, era diferente al que tenía trastorno de estrés postraumático. Por Ok. ejemplo, veteranos de guerra, Ujú. ¿no? Ex soldados, ex militares. Y veían que el movimiento era diferente. Entonces, pues decían, pues algo tiene que ver el movimiento ocular con toda la sintomatología del trastorno de estrés postraumático. Ujú. Entonces, esta señora se le ocurre un día ir pensando en algo que la angustiaba, empieza a mover los ojos. Bueno, entonces una historia corta de una larga historia, pues, mueve los ojos y ve que la ansiedad baja. Y dije, qué caray? ¿A qué caray?
Pero mueve los ojos Así. nada más para los lados, y ya. Como el movimiento sacádico que se llama Ujú, durante el movimiento REM. Si el ujú. el movimiento ocular del sueño REM es, eh, digamos, Horizontal. horizontal y rápido. Ujú, Entonces, dijo, qué chistoso. Entonces llegó, se los cuenta a sus partners, ¿no? Y ya todos, vamos a hacer. Entonces hacen un protocolo y empiezan a trabajar con los que tenían trastorno de estrés postraumático y ven que efectivamente el estrés postraumático empieza a resolverse. ¿Qué quiere decir eso? Que ciertos síntomas que presentaban con estrés postraumático no se presentan. wow. Entonces dicen, lo que pasa es que el movimiento ocular desensibiliza las memorias. Y hoy en día, esto estoy hablando de 1986, 89, Ajá. todos estos estudios, hoy en día, 2024, se sabe que el sueño, 2023 y desde antes, que el sueño, también una de las cosas que hace, o de los objetivos que tiene en este movimiento ocular, es que desensibiliza lo que viviste en el día. Ok. Entonces, si viviste cosas feas, cosas feas me suenan. Bueno, Sí. cosas no muy agradables, pues, cuando te duermes, todo el mundo podemos hacer la prueba, ¿no? Recuerdas algo del día anterior. Si eso fue muy intenso, viene como una especie de pesadilla. Ujú, Y es cuando el cerebro lo que hace es desestimar la emoción intensa y guardar parte de la experiencia que va a ser útil a futuro, ok. ¿no? Cuando esto no se resulta, entonces empiezan las pesadillas y empiezo a soñar 40 cosas, que en el trastorno de estrés postraumático son los flashbacks o durante el sueño las pesadillas, Sí. porque vuelvo a revivir como intentando poder archivar de forma correcta la información, desestimar lo negativo y guardar la información que me dice esto tienes que prevenirlo a futuro. Como Ok. pon atención a esto y es un aprendizaje nuevo. En el trastorno de estrés postraumático no sucede. Se queda como en un looping, no puede guardar bien la información. A veces lo que hace es disociarla, ya me estoy yendo a otro lugar, ahorita regreso, pero lo que hace es separar la información de la experiencia con la emoción. Ujú, Lo rompe, lo separa para que ya pueda yo dormir tranquila, pero un día sale. ¿Cómo sale? Pues puede salir en un ataque de pánico, pues. sí. ¿Sí me estoy Sí, explicando? sí, 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 Entonces, totalmente. lo que hace el MDR es volver a traer el recuerdo, activar ese sistema de forma, digamos, artificial, porque lo estoy intentando yo con él, y es un protocolo específico para trabajar varios temas. Pero la base fundamental del MDR es el movimiento ocular rápido. Por eso hice yo un protocolo, ¿no? Que Ujú. es el que yo enseño, que se llama Bilateral Unlock, y es específico Pero para esto. emocionalmente, Ujú. o sea, ¿tienes recuerdos de esos traumas? Sí, claro. Ok. Fíjate, la emoción, a veces pensamos que el recuerdo es simplemente una imagen que viene a Ujú. nuestra mente, ¿no? Sí, Pero puede el ser un recuerdo sentimiento. tiene Ujú, tiene muchos elementos, la memoria. ¿Qué es la memoria? Todo lo que registra, es que eso es, de verdad es una máquina espectacular, ¿no? sí, sí, De sí, verdad, sí, sí, estoy sí, enamorada sí. del cuerpo, pero registra toda la información alrededor. Tú y yo ahorita estamos platicando y y si hace calor, entonces empezamos a sudar un poco, si nos ponemos nerviosos, ¿verdad? Empezamos a sudar un poco. Pero no es que piense, tengo calor, sudemos para refrescarme. Sí. ¿Me explico? Y ni estoy pensando, respiremos o mi corazón que lata un poco más rápido para que mande más sangre a mis piernas, ¿no? Y mande mayor oxigenación para que yo pueda salir corriendo. Entonces, todo el sistema autónomo, ¿sí me explico con Sí, él? Sí, el sistema perfectamente. autónomo está regulado por estos sistemas que están evaluando cómo está la información. Ujú, Y eso lo maneja mi cabecita. sí. Pero si en mi cabecita hay recuerdos de situaciones adversas por el impacto que hubo en algún momento, por ejemplo, un día estábamos aquí, no voy a decir nada feo, ¿no? Pero estamos aquí y pasa un evento muy fuerte, no sé, se cae bueno, no voy a decir nada de eso, pero hay un evento muy fuerte, nosotros vamos a registrar las luces, tu cara, lo oscuro de atrás, todo lo que esté alrededor, que es un ingreso sensorial, incluyendo la temperatura del ambiente, mi posición en la que estoy, los colores, Ujú, más mi sentimiento, lo que estoy sintiendo ahorita. Si estoy sintiendo frío, ese frío se registra en ese recuerdo, más sí. aparte la emoción y la sensación. O sea, y sentí que, o sea, estoy sintiendo frío porque estoy en un espacio a lo mejor que siento frío, pero aparte el impacto me asustó y sentí que la cabeza se me movió y las piernas se me aguadaron. Todo eso lo registra
como un evento. Y al recordar ese evento, ¿qué hace? Lo guarda. ¿Para qué? Para que la próxima vez que vuelva a suceder algo similar, yo esté atenta y pueda reaccionar. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los soldados? Sí. El soldado está atento porque está registrando todo lo que está sucediendo, pero este es un sistema autónomo, lo hace solito. Ya no va dirigido hacia mi mente. Entonces, ahora imagínate a alguien que vive un evento adverso, temblores, hemos vivido muchos temblores nosotros aquí en la Ciudad de México, la próxima vez que alguien la pasó muy mal en un temblor, o quien estuvo en el 85, por ejemplo, o en el pasado, ¿no? En el 17. Si ese recuerdo no se resolvió, quiere decir que no se asimiló de forma adecuada y me dio un aprendizaje que me hace sentir tranquilo, puede disparar en mí un ataque de ansiedad en ese momento, porque lo recuerdo. Más allá de eso también, a veces sucede que esos recuerdos se pueden estimular en situaciones que no tenían nada que ver. Y entonces de repente me ponen una luz y me empieza a dar angustia. Y yo digo, ¿por qué me da angustia? Pero no puedo registrar que fue por aquel evento que sucedió, porque estábamos en una grabación, no lo puedo asociar. Y entonces viene una luz, me siento angustiado y tengo un ataque de ansiedad. Y ese ataque de ansiedad creo que es porque estoy, ya sabes, le empezó a dar vueltas. Pero tuvo que haber una asociación con un evento, o sea, un condicionamiento biológico. Es bien interesante. Sí. Oye, ¿y sigues usando esta técnica? Claro, te digo que, bueno, yo te comenté que yo hice más bien, yo creé digamos, programa. Para mi punto de vista, MDR es una técnica, aunque se le habla y en todos los textos que vas a encontrar se habla como una terapia. Pero yo creo que es una técnica. Generalmente las terapias, o sea, cuando tú dices terapia cognitivo-conductual, terapia gestal, terapia psicodinámica o psicoanalítica, cada una de ellas tienen cómo se formó etiológicamente, no sé si me estoy explicando, cómo se formó el ser humano, su proceso, cómo se desarrolló la psique y la personalidad de su ser humano. En MDR, si fuese una terapia, tendría que tener un modelo. Y el modelo que tiene es el modelo de aprendizaje biológico y neurociencias. Por lo tanto, es de la rama de lo cognitivo-conductual. Y se convierte en una técnica, porque si bien tiene todo un protocolo, la hipnosis es una técnica. Sí. ¿No? Y es un protocolo. Entonces, realmente es una técnica que utiliza el movimiento ocular. Yo fui entrenadora y lo estoy comentando porque tuve mucha experiencia sobre ello, porque fui entrenadora, estudié en el 2005, o sea, me gusta hablar de fechas, eso nos pasa ya cuando estamos rucos, ¿verdad? A ti todavía no, mi querido, pero ya vas a ver en unos 10, 15 años. Estamos en las mismas. No mucho, pero bueno. Pero cuando me invitan a esa plática, veo a esta persona que era el director en ese entonces de MDR México, y esa persona me invita a formarme como entrenador muy rápido. O sea, muy rápido la invitación, no muy rápido el entrenamiento. 6 añitos en teoría duré, que después me di cuenta que con un año ya tenías, pero bueno, 6 años estuve en el entrenamiento y me dediqué a entrenar también terapeutas, psicólogos y psiquiatras, porque MDR nada más lo puede dar a alguien que tiene cédula de salud mental y se dedica a la salud mental como tal. Entonces, o cédula de medicina. Pero, y cuando empecé a dar los entrenamientos, fui entrenadora en Latinoamérica en 5 países, ¿no? Que estaba a cargo México. Y la verdad es que se volvió muy interesante porque aparte de dar los entrenamientos, hacía las supervisiones. Entonces desde antes ya supervisaba terapeutas, pero en el área cognitivo-conductual siempre me ha gustado dar clases, como se da cuenta, ¿verdad? Y entonces parte de la experiencia que me iban comentando ellos, obviamente, pues al supervisarlos vas tomando más experiencias todavía sobre los casos. Entonces, una de las cosas que hice es que como me dedicaba a ver pacientes con depresión crónica, no daba yo para PTSD nada más. O sea, era raro que yo, vas eligiendo un poco tus pacientes, pero también es la población que ves. Entonces, como la gente me refería a gente con depre, yo usaba MDR. No era común en ese entonces utilizar MDR para depresión. Ahorita se empieza a mover, pero yo tuve un protocolo hace 10 años de depresión con MDR. Y ahí veía cómo si lo utilizaba el movimiento ocular y parte del protocolo de MDR, y hay otro que se llama Brain Spotting, que lo pueden googlear también,
Brainspotting se origina un poco también para el desempeño en deportistas. David Ok. Grant es el que crea ese modelo. Ujú, Son como modelos de protocolos, ¿no? Y ambos los estudié, pero de MDR fui trainer ujú. en Latinoamérica. Bueno, Sí. internacional, pues les dicen trainer, ya pues trabajar del instituto. Bueno, y entonces bajo toda esa experiencia y la vivencia que yo había tenido de la experiencia de la población de pacientes, creé un modelo que se llama Bilateral Unlock. Ujú. Obviamente utilizo elementos de cognitivo-conductual en gran medida y también utilizo elementos de MDR. Y eso lo hice un protocolo, le puse su marca registrada y eso es lo que doy. Porque no hago el protocolo específico de MDR porque no es mi población generalmente la población en Sí, el no es como en protocolo. Estados Unidos que pues hay, como dices, de la guerra, que hay un chorro de gente que tiene el estrés postraumático, ¿no? Postraumático. Ujú, Yo creo que MDR es interesante saber los principios de la técnica y ujú. ya uno lo puede Y trabajar. un paciente que empieza, digo, como dices, depresión crónica, algo que es más común aquí en México, y que utilizas esa técnica con ese paciente, ¿en cuánto tiempo Pues bueno, ahí yo creo se que cura sí es depende el el caso? paciente, sí. Ujú, Ahora, yo creo que, nada más que va a acotar, yo creo que MDR, como es una técnica, es como la laparoscopía, ujú, ¿no? Yo voy a estudiar laparoscopía, pero soy cardiólogo. ujú. No es que estudio laparoscopía y entonces después estudio cardiología y luego estudio, este, ¿cómo se dice? Medicina interna, bueno, no, quiere decir gastrología, o Gastrointestinal. gastro, Ujú, ujú, whatever. Ok. O estudio, ¿no? Que estudio cardiología o soy gastro o me voy estudiando partes para aplicar la laparoscopía. ujú, Realmente es una técnica. Entonces, más bien el terapeuta que se dedica a cierta población sería interesante que utilice la técnica. Entonces, ya como tú sabes utilizar, trabajar con esa población, sabes cómo intervenir con la técnica. ujú, Entonces, con un paciente con depresión crónica, tengo que trabajar muchos aspectos en lo que yo ya sé hacer, ¿no? Para trabajar con un paciente con depresión crónica. Y en momentos del bloqueo, que eso es lo que me gusta a mí llamarle así, por eso le puse bilateral unlock, es desbloqueo lo que estoy viendo que está persistiendo. ujú. Pero ese bloqueo lo tenemos todos, no nada más la gente con depre, ¿no? Si está ciclado en que pobre de mí, esto no va a ser, no voy a poder, no voy a poder, y no se atreve a dar el paso, trabajo con MDR para que se atreva a dar ese pequeño paso. O sea, es algo muy específico. Ujú. No sé si me expliqué. No, 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 te explicas perfecto. O sea, nada más es un poco entender, digo, porque pues hay diferentes terapias. Yo creo que todo ayuda, ¿no? Es hoy en día, desde cosas que vas viviendo, el escribirlas, el platicar, el tener una terapia. A mí me pasó hace relativamente poco, ¿no? Que tenía un issue que me traía, ya sabes, angustiado, este, pero por bastante tiempo, ¿no? Y me fui a comer con un amigo y larga historia de que pues le platiqué y demás. Te lo juro que nada más por platicarlo se me quitó, Ujú. ¿no? Entonces, muchas veces pues es ese tema, ¿no? O sea, la terapia ayuda, digo, porque una persona especializada pues te puede ayudar y te puede ir guiando, pero si tú lo platicas con quien sea, pues te ayuda a sacarlo, ¿no? Y es una curación. Ahora, hay niveles, digo, todos tenemos estrés, preocupaciones y demás, pero hablando específicamente de la depresión, ¿cómo sabes cuando alguien tiene una depresión? O sea, porque muchas veces pues la gente dice, tengo algo, pero pues no necesariamente sabe que tiene una depresión. ¿Cómo lo identificas? Mira, tiene que ver con la sintomatología. Ujú, Cuando vemos que la sintomatología más biológica es la afectada, entonces estamos hablando de que hay un tema. Sueño es un tema, ¿no? O sea, el sueño, no ujú, dormir bien, tener insomnio, despertares tempranos, tener, por ejemplo, un estado apático o mucha irritabilidad, alguien muy irascible, ¿no? ujú. La sensación como de desesperanza, de desgano, hay un enlentif bueno, tu cuerpo se siente lento.
Ok. Cantinflas y ya fuimos uno mismo, pero bueno. Ajá, tu cuerpo se O sea, siente lento. estás como más lento, ¿no? Sí. Esa enlentificación. O Bueno, como se dice vulgarmente, media pendeja. exacto. Es la mejor palabra. Así nos entendemos todos. Te sientes como, exacto. Estás como cansado. Por ejemplo, esos despertares sin ánimo, tu ánimo es muy bajo, te sientes agotado, cansado. Hay otra parte que es importante, que es la parte de las decisiones, la toma de decisiones, o tu mente la sientes como abrumada, como Ujú. que no puedes decidir bien, no puedes pensar bien, no tienes buena atención, concentración, te distraes fácilmente y tu estado emocional no necesariamente es de tristeza, sino puede ser de mucha irritabilidad. Ok. ¿Ok? Si esto se prolonga en mucho tiempo, si estoy hablando un mes, 2 meses, hay algo. Ok. Y si se vuelve más densa, más intensa, más fuerte, hay cambios también de peso, puede ser que engorde o enflaque, ¿no? O sea, suba de peso, baje de peso, y porque son síntomas muy biológicos y sobre todo el tema del placer. Nada me agrada, Ujú. nada me agrada. O sea, Ahora, digo, porque hay diferentes niveles, ¿no? O sí. sea, una depresión te puede llevar a un suicidio Ujú. o puede ser una depresión, como dices, ¿no? De que simplemente vives la vida desanimado, ¿no? O sea, sin ilusión, desánimo. Em, ¿Esto es comparativamente con una depresión silenciosa o no tiene nada que ver? Bueno, o sea, hay varios tipos de depresión. Vamos a hablar Ujú, que por la intensidad vamos a encontrar varios tipos de depresión: leve, moderada y severa. El ujú, severo, asociado a ansiedad, ya tenemos un tema. Porque muchas veces la gente con ansiedad es que está deprimida, o sea, hay una depresión en la realidad y por eso se dan medicamentos antidepresivos, etcétera. Entonces, depende cómo se presente el caso, pues puedes hablar de qué intensidad tiene la depresión. ujú, Ahora, la depresión silenciosa muchas veces tiene que ver porque no reconozco y sigo siendo funcional. O sea, funciono y sigo yendo a trabajar y sigo haciendo mis cosas, pero no me doy cuenta que sí estoy en un estado depresivo y puedo pensar, bueno, estoy con desánimo, pero no lo relaciono. ujú, De esto hay muchas personas que se sienten así porque no lo relacionamos con un tema depresivo. Tenemos como un poco el estigma que la depresión tiene que ver con la tristeza y la pérdida, y no necesariamente. ujú. No sé si me estoy Sí, sí, explicando. sí. Alguien que vivió un estrés prolongado, por ejemplo, yo veo empresarios, ¿no? En Guadalajara, de hecho, me dediqué 5 años nada más a ver empresas y empresarios en otro modelo que hago, que es como tratar de esta parte de la motivación, de buscar cómo mejorar sus áreas, etcétera. Pero muchos de los que veía, o a lo mejor no los que veía, o nuevos que empecé a ver, después de la pandemia o en el inter de la pandemia, pues traían un burnout terrible. Y Ujú, tanto va el cántaro al lago hasta que se truena. Entonces, tú puedes no reconocer que estás deprimido porque crees que tuvo que ver con un dolor, una pérdida, etcétera. No, tiene que ver también con estados de estrés de largo tiempo. Se establece un burnout y del burnout a la depre, bye. ujú, Entonces, como todo, la parte bioquímica, estoy hablando del cerebro, cambia, hay factores que me están indicando que no está funcionando del todo bien y por eso es necesario un medicamento. ujú. Está el estigma del medicamento también, ¿no? Pero bueno, pero ya hablando de una depresión mayor, tiene un cuadro clínico específico, que son los datos que dije hace rato. Y también existen cuadros menores o el que dije yo hace rato, que se le denominaba distimia, que es un estilo depresivo de personalidad, ya es el típico que es el grumpy. Ujú, Ve todo malo, negativo, nada está bien. Bueno, ese puede hacer depresiones dobles cuando ujú. hay una depresión mayor. Y tú dirías que, o sea, en tu experiencia y digo, tú como especialista, el medicamento, desde tu punto de vista, es la solución. ¿Qué alternativas buscas? O sea, digo, porque es todo un mix, ¿no? O sea, y Ujú, yo estoy convencido y pues lo hemos platicado mucho aquí en el podcast que todo está vinculado, ¿no? Mente, totalmente. cuerpo, espíritu y pues es desde las cosas que haces. Hace ratito comentabas que químicamente, ¿no? O sea, hay gente que diagnósticamente sucede algo químico, pero yo por el otro lado también creo que la mentalidad es maravillosa,
¿no? Absolutamente. Y el chip que tú tienes, pues hace que en tu cuerpo generes endorfinas y dopamina o sea, no sé, ¿no? Hay muchos elementos químicos que trabajan, pues, si haces ejercicio, si compartes con alguien, te ríes, una carcajada, tu cuerpo químicamente trabaja de manera diferente, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿cómo sales de una depresión? Dos preguntas. Una, está la persona que ya identifica que tiene un tema y Ujú, tiene que ver un especialista, que ujú, creo que es más fácil, pues la parte de reconocer. Y hay una persona o hay otras personas que no necesariamente lo saben, ¿no? ujú. O sea, que pueden saber que tienen algún issue, pero que no lo ven tan extremo, pero Sí. como lo estás diciendo y el cuadro, pues hay N cantidad de personas, ¿no? ¿Cómo ayudas a una persona en ese sentido? ¿Y cómo apoyas también a esas personas desde el punto de vista como el apoyo de amistad o familiar o lo que fuera, em, pues para darle ciertas herramientas o apoyo para salir de esa depresión? Bueno, cuando hablamos de depresión, cuando yo digo depresión, estoy hablando de la depresión como un cuadro clínico donde el cuerpo está afectado, Ujú. ¿no? O sea, a veces me dicen, ¿es que será necesario un medicamento? Y yo pienso, a ver, bueno, si tuvieras diabetes insulinodependiente y necesitas, pues, estarte midiendo y ponerte insulina, no porque pienses más bonito te lo vas a curar. Pero a veces, no, cuando la diabetes empieza, se me acaba de ir tipo 2, se me acaba de ir, eh, puede ser que con los cambios de hábitos yo la pueda mantener, ¿me explico? Pero ya cuando hay una necesidad de insulina o una necesidad de un medicamento para que ayude a que haya una mejor producción de insulina, pues hay que hacerlo. Claro, ¿No? Entonces, no todo es mental. Me sí. encanta a mí cuando la gente dice: "Todo es mental", y yo digo, me les queda bien, y digo: "Sí, sí, todo es mental". No, Ujú, el cuerpo tiene una biología que cuando se trastoca hay que apoyarla. ujú, Entonces, es muy triste también ver gente que no va al psiquiatra, no utiliza un medicamento y va dando vueltas y vueltas por la vida, primero gastando demasiado tiempo, gastando demasiado dinero y después gastando la ilusión y la esperanza porque no encuentran respuesta ujú. a su sentir. Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que yo haría con alguien que esa persona se siente? El espacio lo puede observar y él, a su vez, no verlo, Ujú. ¿me explico? Pero él tendría primero que saber lo que sí lo siente y que hay respuesta y que hay forma de trabajarlo. Entonces, un psicólogo, un psiquiatra hace un diagnóstico y evalúa si necesita el medicamento, qué tipo de medicamento y cuánto tiempo. De ahí hay que trabajar necesariamente, estoy hablando de depresión. Depresión se trabaja con medicamento y terapia Mm, cognitivo-conductual, ok, that's all. O sea, las 2 tienen que ir a la par, si no, no se resuelve. Obviamente, las situaciones de vida que vivimos y sentimos pérdidas, sentimos dolor, pues, lo podemos trabajar de muchas formas, ¿no? Pero estoy hablando de ya depresión, moderada, severa o crónica. ok. Esta es la manera. Y, o sea, cerrando esa parte de la depresión o como último punto en la depresión, ¿no? Digo, porque tú dices, a ver, no nos hagamos güeyes. Si tienes depresión y químicamente hay un tema, se debe tratar. Puedes apoyarlo con todas las cosas que quieras que ya comentamos, pero pues también hay ciertos medicamentos que te ayudan para que tu cuerpo químicamente funcione más Se adecuadamente. estabiliza. Ya que estás trabajando en ese sentido y estás tomando las medicinas, pues lo ideal es que eso dure un tiempo y después quitarte las medicinas. ¿Cómo le ayudas a las personas a encontrar ese sentido en su vida? O sea, Okey. ese propósito que hablábamos hace ratito, ¿no? Okey, voy a tratar de dividir un Sí. poquito, ¿no? El tema, y es que cuando está el medicamento hay una estabilidad. Hay un problema porque el cerebro aprende, o sea, el cerebro tiene 2 funciones, ¿no? O más bien tiene 2 partes. Una es el cerebro como órgano, Ujú, con sus procesos y funciones, y otra es la mente, con su contenido de información, la percepción de la vida, etcétera, lo que me digo. Ese ujú, es el efecto que tiene la mente y la otra es las funciones que tiene el cerebro como órgano. Cuando el cerebro como órgano está enfermo,
¿sí? Va a aprender mi mente a funcionar de acuerdo a mi enfermedad, Ujú. ¿sí? Sí, sí. Entonces veo la vida negra, veo la vida oscura. La terapia se necesita porque si fue un buen tiempo esa percepción, aunque me den el medicamento, mi mente va a Sí, ya seguir estás en pensando, todo es automático. así, Ujú. no me va a volver a pasar lo mismo, aunque esté el medicamento. Entonces se sienten mejor, pero a la postre se sabe que si no se quita esa trabilla, ese estilo cognitivo de percepción de la vida, esos creencias que se fijaron en esos momentos de estados depresivos o de estados adversos, no va a modificarse a la larga, va a volver a caer, aunque se sienta mejor. ¿Sí me Ujú. explicó? Hay un Sí. hábito mental. Eso hay que quitarlo. Eso es lo que hace la terapia. Y la otra, o digamos, la otra parte de cuando ya hablamos de una depresión severa, moderada, profunda y de largo tiempo, que es aquella que ya tiene desesperanza. Esa combinación de depresión y desesperanza elevado es de cuidado. Porque es cuando, yo les comento, cuando empieza a prolongarse esa sensación de desesperanza, es más difícil trabajar con esa persona para sacarla de ahí. Sí. Entonces el tiempo sí importa, ¿no? Ok. Entonces, bueno, ¿cómo? Generalmente cuando existe desesperanza existe el sinsentido de la vida, ¿no? Y podemos escucharla en muchos textos, ¿no? Hay el mero petatero que se llama Seligman, los que hicieron psicología positiva, Ujú. Csikszentmihalyi, que nunca sé cómo diciendo bien, pero si has escuchado el término flow, Claro. ¿no? Y parte también del mindfulness. Estos clínicos se asocian y crean o hablan de la psicología positiva, que la psicología positiva es, la psicología generalmente ve la parte negativa, o sea, por qué la gente se siente mal. Y la Ujú. psicología positiva fue a buscar por qué la gente siempre se siente bien. Entonces, parte del tema de la motivación es cómo lleva un paciente que lleva tiempo sintiéndose mal para que se sienta bien. Y eso tiene que ver también con la esperanza. Entonces, sí va correlacionado a toda la parte de la psicología positiva, como llevarlo a que tenga un sentido de trascendencia. Suena súper sencillo decir trascendencia y luego también a veces suena un poco espiritual. Entonces, Ujú. la gente, cuando oye esta sensación de trascendencia y está en una depresión, pues, está molesto con todo, con la vida, con Dios, con el sentido, digo, puedes creer o no creer, ¿no? En algo más allá de uno mismo, pero el sentido de trascendencia, de alguna forma, sí tiene un aspecto, si lo puedo poner el nombre espiritual, porque es algo fuera de mí. Entonces, primero pienso en mí, en la vida, pero después pienso en el otro. Esa es la trascendencia a la que me refiero. Por eso mi eslogan, que te lo digo, ¿no? Yo le puse tu guay, le puse Sí. marca registrada tu guay, ¿no? Entonces le puse cuando tu talento, porque todos tenemos talentos, o sea, esos dones, o como le queramos llamar, es algo nato, como los Ujú. animales, ¿no? El pastor alemán es nato, pastor. Yo no Como sé. tu Ikigai, ¿no? La parte del Ikigai, ¿no? Que Ah, hablan de esta parte central, ¿no? Y todo, cómo todo alrededor funciona estando tú al centro, ¿no? de, bueno, pero esto más bien me refiero al talento, es como, o sea, me refiero yo al talento, es como todos los seres humanos tenemos uno. Ujú. O sea, los animales nos dan una muestra. Y hablando de perros y razas de perros, no es lo mismo un pastor alemán eh, de belleza, pues, que un pastor alemán de trabajo. Tiene características de temperamento naturales. Por eso Sí, cuando compras un perro de raza, compras el temperamento y obviamente la apariencia. sí, sí, Pero 100%. el temperamento lo compras. Sí. Entonces, los seres humanos también tenemos un temperamento, que es parte de lo que tenemos como habilidades. Es como la parte de las personalidades, ¿no? Has escuchado del enneagrama, ¿no? Sí. Y ahorita que me estabas diciendo de lo de la nubecita, ¿no? Y digo, no sé si estés familiarizada, ¿no? Pero pues hay ciertos, o sea, dentro de estos números que tienen ciertas características y puede estar tóxico o puede estar, bien, ¿no? Y con las alas y todo eso. Y es muy curioso como, tal cual, o sea, como dices, como de las razas, o sea, si tú tienes cierta personalidad, no quiere decir que no puedas actuar de otra forma, pero tienes como que ese tipo de personalidad que te hace actuar de cierta forma, ¿no? Haz de cuenta. Ujú.
Y hablando ya del talento, que no es tanto la personalidad, sino tus habilidades natas, con eso naciste, ¿no? De acuerdo a esa habilidad nata, ¿qué es lo que se te hace más fácil que otro? Es así, está de sencillo. ¿Qué se te hacía más fácil que a los demás? Pero puede ser así de chiquito, de fácil que otro. Pues se me hacía más fácil las matemáticas. Y al otro, pues yo era más merolico. Pues yo era más de observar. Pues, eso es tu habilidad nata. Bueno, cuando tu talento se une a tu pasión, que la pasión no necesariamente es salir a correr, porque yo tengo muchos clientes que me dicen, es que mi pasión es el triatlón. Le dije, pues sí, pero no es tu talento, maestro, porque si no serías corredor profesional, ¿no? Generalmente el talento va asociado a algo que me gusta también. Entonces, eso que me gusta, a mí me encantaba, te dije, los perritos, los seres humanos, ¿no? Sí, ¿qué te gusta y para qué eres bueno, no? Pero es el talento asociado a tu pasión o a lo que te fascina hacer, llevado a tu hacer en función de otros seres humanos. Ese final de en función de otros seres humanos es el propósito de trascendencia. Qué padre. Qué bonito. Oye, Gaby, podríamos quedarnos aquí platicando de 1000 temas y me gustaría después volverte a invitar para profundizar en algunas otras cosas. Pero para ir cerrando, platícame si tuvieras la oportunidad de regresar en el tiempo a cuando tenías esos 15 años. ¿Qué te dirías a ti misma? ¿Qué consejo te darías? Si yo estuviera... Si tú regresaras a hablar contigo. Híjole, qué padre pregunta. Le diría, mi reina hermosa, no te preocupes tanto. Disfruta el viaje. Sigue haciendo lo que sabes hacer. Y te vas a sentir orgullosísima de lo que has hecho. Padrísimo. Si pudieras platicar con alguien, vivo o muerto, por 15 minutos, ¿con quién sería y qué le dirías? Ay, me quieres hacer llorar. Pues tengo muchos, tristemente tengo muchos con quien me encantaría hablar. Pero obviamente mi padre sería el primero. ¿Y qué le dirías? Que hizo bien su chamba. Qué padre, qué bonito. Muy bien, Gaby. ¿Qué libro nos recomiendas? Hay un libro, Seligman escribió un libro que se llama, es que no me acuerdo si es Psicología Positiva o Psicología de la Felicidad. Es un buen libro. Seligman de verdad es un maestro sobre estos temas. Y hay otro que es Csikszentmihalyi, que habla de flow. Yo les recomendaría, estos dos, sobre todo porque el de flow te lleva a entender cuándo es que está tu talento funcionando con tu pasión, porque es cuando se ve el tiempo, como me acaba de pasar en este momento que lo estoy haciendo. No, muchísimas gracias. Tipo como The Rise of Superman, ¿no? Que no sé si lo has leído, pero es esa la parte de la pasión y de lo que logran 100% enfocado al tema de flow, ¿no? Es que fíjate que yo te hablo a veces como de los orígenes, porque los que plantearon el término fue esta persona, Csikszentmihalyi. Sí. Y ya todos los demás, que el de Superman, me estás hablando de alguien que lo plantea después. Sí. Hay otro también por ahí que luego se me olvidan los nombres, pero sobre todo este tema de buscar ese momento, que es el... Sí. Platicamos mucho del tema aquí, justamente de esa parte de la psicología positiva con Margarita Tarragona, y me acuerdo ahorita parte de lo que estabas comentando y de esta parte del estado de flow, que es muy padre. ¿Tus redes dónde te podemos encontrar, Gaby? Bueno, pues estoy como Gaby Ruiz Counseling, ¿no? Counseling en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. Buenísimo. Pues te agradezco mucho, te felicito. Fue una plática súper interesante. Yo seguramente te voy a hacer más preguntas porque me quedé bastante interesado sobre los temas que estamos platicando. Gracias. Muchísimas gracias, Gaby. No, Germán, pues te lo agradezco a ti y bueno, y agradezco a tu programa y obviamente te agradezco también darme la oportunidad de hablar, que a veces ya ves que quiero hablar demasiado rápido porque quiero decir muchos conceptos. Pero agradezco la oportunidad de poder transmitir algo que evidentemente me apasiona. Definitivamente. Muchas gracias. Muchas gracias.